Vamos a hablar de los 10 mandamientos. Estas son las reglas más conocidas de toda la Biblia. Puede que sean las reglas más conocidas de toda la historia humana. Sí, la verdad es que son bien famosas. Pero si nos tomamos el tiempo para profundizar, vamos a descubrir que los 10 mandamientos en realidad no son solo reglas. ¿En serio? Sí, de hecho, cada mandato de la Biblia es mucho más que un mandato. ¿Qué significa eso? Pues pensemos por ejemplo en la primera vez que Dios le dice a alguien que haga algo. Es lo que Dios le dice a la humanidad cuando la crea en Génesis 1. Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Exacto. Pero nota que a esto no se le llama mandamiento, se le llama una bendición. Así que este primer mandamiento marca la pauta para todos los demás mandamientos que vendrán. Cada mandato de la Biblia es una invitación para encontrar vida. Qué bien suena eso, pero ¿cómo? O sea, no necesitamos reglas que nos digan cómo encontrar vida. Seguro, pero las reglas solo te llevan hasta un cierto punto. Es decir, lo que realmente necesitamos es saber cómo discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y entre lo bueno y lo malo en cualquier situación complicada de la vida. Eso es lo que la Biblia llama sabiduría. Ok, ¿y cómo consigo sabiduría? Bien, para eso tenemos que revisar el segundo mandato de la historia de la Biblia. Y lo que vemos es que tiene mucho que ver con la búsqueda de sabiduría. Ok. Esto viene después de que Dios coloca al humano en el jardín. En Génesis capítulo 2 leemos esto. Yahweh, Dios, ordenó a los humanos, diciendo, de todo árbol del jardín ciertamente podrás comer. Eso incluye el árbol de la vida. Súper. Así que disfruta del árbol de la infinita vida misma de Dios. Excelente, come. Me gusta ese mandato. Pero continúa. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ok, entonces, está este árbol que enseña a distinguir el bien del mal, pero no comas de ese árbol. ¿Qué quiere decir? Sí, esta historia es súper enigmática y es un acertijo. Nos invita a meditar sobre cuál es el verdadero significado del mandato. Así que demos vuelta a este mandato que tiene dos partes. Tenemos el mandamiento expresado en forma negativa, no comerás del árbol del conocimiento, pero nota su contraparte, su balance, que tiene una invitación positiva a comer del árbol de la vida. O sea, toda la premisa es que todos los árboles se ven hermosos y buenos. Sí. Entonces, ¿cómo distingo la diferencia entre el árbol que me mata y el que me da vida? Solo lo sé porque Dios me lo dice. Ok, entonces la sabiduría verdadera viene por oír la voz de Dios. Eso nos guía a la vida, pero decidir bajo mis propios términos lleva a la muerte. Exacto. Eso es lo que nos muestra la historia. Ok. Y es esta historia lo que prepara el escenario para cada mandato de la Biblia. Y habrá muchos mandatos en la Biblia. Así es. Cientos y cientos. Reglas y estatutos y leyes, pero cada uno de ellos es como el primer mandato, que es una invitación a escuchar la voz de Dios y hallar vida. Y para hacer esto, tenemos que meditar en los mandamientos, reflexionando en ellos y descubriendo cómo nos invitan uno por uno a descubrir la vida y la sabiduría de Dios en ellos. Eso es justamente lo que el autor de uno de los salmos nos dice. Qué buena es la vida para el que se deleita en la Torá del Señor, y en su Torá medita de día y de noche. Torá significa enseñanza y por lo general se traduce como ley. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Sí, qué genial. Bien, vivir según la sabiduría de Dios no solo significa que puedo comer del árbol de la vida, significa que realmente me convierto en un árbol de vida para los demás. Nos invita a vivir de una manera radical y valiente, que nos da vida y nos permite compartir esa vida con los demás. Sí, así que esta es la invitación de los 10 mandamientos. Sí. Podemos meditar en ellos y hallar vida. Sí, exacto. Y podemos pensar en ellos como una lista de 10 reglas, como si fuera una lista de reglas morales que cumplir. Pero si nos tomamos el tiempo para meditar en ellos, descubriremos todo un universo de sabiduría y vida en cada una de estas famosas reglas de toda la Biblia.
Los 10 mandamientos no aparecieron de la nada. Son las palabras que Dios le dijo a Israel después de rescatarlos de Egipto y llevarlos al pie del monte Sinaí. Este es el ofrecimiento de Dios. Escuchen mi voz y guarden mi pacto. Ok, bien. Los términos de este pacto los apartarán de los demás. Serán una nación santa, apartada, un reino de sacerdotes y representantes ante las naciones. Ese es el ofrecimiento de Dios y los 10 mandamientos son los primeros términos del pacto. Y empiezan así. Éxodo 20, versículo 2. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Fíjate que lo primero que se menciona es quién es Dios para el pueblo. Esta es una familia cuya identidad fundamental es: antes éramos esclavos. Ahora somos un pueblo liberado y Yahweh es nuestro libertador. Y eso significa que una manera de entender los 10 mandamientos es verlos como una ética de la libertad. Es la ética de los libres. Como vivir como un pueblo libre. Claro. Y además la frase, yo soy Yahweh, tu Elohim, soy tuyo. Es una frase que se repite a lo largo de Éxodo, Levítico, Deuteronomio y los profetas. Dios dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y es muy similar a la famosa frase del Cantar de los Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Este vocabulario es propio de un pacto. Así que aquí no tenemos una orden. Las primeras palabras de los 10 mandamientos no son un mandamiento, son solo una afirmación. Teniendo esto en cuenta, veamos cuál es la primera orden real de las 10 palabras. No habrá para ti ningún otro Elohim delante de mí. Esta pequeña frase, delante de mí, al-penei o al-panai, es una expresión preposicional muy común. Es el término gramatical que se usa para referirse a algo que está ubicado físicamente enfrente de ti. Literalmente significa enfrente de mi rostro, pero también puede significar contra tu rostro. Entonces, imaginemos que un ejército hostil avanza hacia ti. También están enfrente de tu rostro. Están enfrente de tu rostro, pero están avanzando contra ti. Contra tu rostro. Claro. Sí, así es. Esto puede resultarnos confuso, pero esta frase al-panai también puede usarse no con el sentido de enfrente de ti, sino con el sentido de a tu lado. ¿Cómo? A veces se usa con el sentido de en tu lugar. Es muy flexible. Es muy flexible. Esta idea de ningún otro Elohim se podría aplicar a todos esos significados y quedaría bien. Entonces, no pongas nada más enfrente de mí, ni a mi lado, ni en mi contra, ni en mi lugar. No habrá para ti ningún otro Elohim, ninguna otra cosa es tu vida. Bien, y Elohim es la palabra hebrea que simplemente significa ser espiritual. Sí, y se usa para referirse al único Dios de Israel, el creador de todo, pero también para referirse a otros seres espirituales, reales o imaginarios. Sabemos que existen otros seres espirituales, son lo que llamamos el ejército del cielo. Sí, en la Biblia también se los llaman con otros títulos, como por ejemplo mensajeros, que son los ángeles. Tenemos a los miembros del concilio divino, los hijos de Dios, los espíritus. Esta es la clase de criaturas que se llaman seres espirituales. En Deuteronomio 10:17, Moisés dice, Yahweh, tu Elohim. Él es el Elohim de Elohim. Sí, él está en una categoría aparte. Exacto. Ningún otro ser espiritual que no sea Yahweh tiene el mismo rango que Yahweh ni es digno de tu lealtad y fidelidad suprema. Claro, en nuestro contexto minimizamos demasiado la idea de que hay otros poderes espirituales. Sí, pero en realidad esas fuerzas superiores, esos ideales elevados que exigen nuestra lealtad existen. Y cuando los seres humanos entregamos nuestros deseos, imaginación y lealtad a cualquier cosa que no es la fuente de toda la realidad, eso termina llevándonos por un camino que nos deshumaniza tanto a nosotros como a los demás. Creo que es fácil verlo en cosas como el sexo o el dinero. La codicia. Sí, o el poder. Cuando esas cosas se convierten en fines en sí mismas, terminan llevándonos a nuestra destrucción. Sí. Es posible vivir la existencia humana en una mentira, pensando que alguien o algo o algún poder tiene una autoridad sobre mí que no es real. En cambio, cuando reconozco a quien verdaderamente tiene autoridad sobre mi vida,
porque es su autor, empiezo a vivir en la verdad y en el camino de la libertad. Este es un concepto que toma forma aquí mismo, mientras oímos a Dios pronunciando estas palabras. Son palabras que dan forma al mundo y se trata apenas del primer mandamiento. El segundo mandamiento es: no te harás ningún ídolo, ni nada semejante a lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. El primer ídolo que se hace en la historia de la Biblia, del que conocemos la forma, es una pequeña vaca, un becerro. Arqueológicamente, los pequeños becerros o toros fundidos y moldeados son una de las estatuas antiguas más comunes. Se lo deificaba y adoraba, o se usaba como representación de la divinidad. Entonces se convierte en algo que me da acceso a algo más grande. Sí, entonces, ¿por qué los autores bíblicos pensaban que esto era un problema enorme? En Deuteronomio 4 hay un pasaje donde nos acercamos bastante a la razón. Moisés está repasando la historia de lo que ocurrió en el monte Sinaí cuando Israel escuchó a Dios proclamando los 10 mandamientos. Les dice: así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna forma el día en que Yahweh les habló en el monte Horeb de en medio del fuego. Así que tengan mucho cuidado, no sea que se corrompan y hagan una imagen en forma de cualquier figura tallada o moldeada. También tengan cuidado, no sea que levanten los ojos al cielo y vean el sol o la luna y las estrellas, el ejército celestial, y sean impulsados a adorarlos y servirlos. Fue Yahweh quien los tomó y los sacó del horno de hierro, de Egipto, para que fueran un pueblo de su posesión. Ok, muy bien. Ustedes no vieron a Dios en ninguna forma y van a sentir este impulso de intentar crear algo con forma de Dios. Hay algo peligroso y equivocado en tratar de crear una forma para contener al Dios Yahweh. Correcto, exacto. Porque recuerda que Yahweh significa aquel que es. Hay una sola fuente de toda la realidad. Y aquel que es está tan por encima y más allá de nuestra imaginación que cuando reducimos a ese Dios único, algo que forma parte de la creación, disminuimos quién es Dios, y eso comienza a deformar nuestra imaginación. Bien, pero de repente comienza a hablar sobre las estrellas en el cielo. Claro, estamos meditando en una idea importante del relato de la creación en 7 días. En el cuarto y en el sexto día, Dios crea 2 categorías de gobernantes. Los primeros gobernantes son los gobernantes del cielo. Exactamente, estos 3. Sí. El sol, la luna y las estrellas. En hebreo se les llama Od, señales o símbolos, que realmente reflejan algo muy importante sobre aquel que es, pero no son aquel que es. También tenemos los gobernantes de abajo. Pero fíjate en lo que dice Moisés aquí. El Señor los tomó a todos ustedes, los israelitas, y los sacó del horno de hierro. Egipto es descrito como un horno. Y creo que esa es una referencia muy sutil a la idea de que Israel debe verse a sí mismo como la imagen fundida de Dios. La verdadera imagen fundida de Dios. Amigos, ustedes son la imagen. Ustedes son la imagen, exacto. Los humanos no deberían hacer imágenes de Dios, porque Dios ya hizo una imagen de sí mismo y esa imagen son... Esos son los seres humanos. No son una estatua de un ser humano, son los humanos. Los seres humanos que viven y respiran. Los seres humanos que viven y respiran son la imagen de Dios. Si buscas una conexión con Dios Yahweh, la encuentras en otros seres humanos. Eso es bastante profundo. Es muy profundo. Sí. Después leemos: porque yo, Yahweh,
tu Elohim, soy un Elohim apasionado. Lo que Dios quiere decir es, siento un amor intenso por mi creación y me interesa su bienestar. Y cualquier cosa que dañe o reduzca ese bienestar, Yahweh está decidido a erradicarla. Visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero muestro amor leal por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En esencia, eso significa que Dios permite que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones a lo largo de varias generaciones. Pero para los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, habrá una reciprocidad que se extenderá por generaciones infinitas. Miles de generaciones, lo que básicamente quiere decir que es imposible de contar. Es incontable. Cuando el amor leal de Dios es correspondido por los seres humanos que lo aman y honran sus mandamientos. Sí. Bueno, de eso se trata la creación. Entonces, resumiendo todo, todo ser humano, hombre y mujer, rico o pobre, esclavo o libre, todo ser humano es una imagen de Dios y el único medio mediante el cual la bondad divina se hace presente en nuestro mundo. Así que no hagas una imagen, sé una imagen fiel de Dios. Ahora vamos a ver la tercera palabra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. La traducción más literal sería no llevarás, del verbo hebreo nasá, que literalmente significa levantar y llevar. Bien. No llevarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, porque Yahweh no declarará inocente al que lleve su nombre en vano. Así que todo esto tiene que ver con el nombre de Dios. Sí. En la Biblia hebrea, el nombre de Dios se escribe con 4 letras hebreas, Yod-He-Vav-He. La pronunciación más antigua que creemos poder reconstruir con bastante certeza sería Yahweh, que significa aquel que es. Es un nombre espectacular. Es el nombre más increíble de todos. Sí, es un buen nombre. Es el nombre más grande de todos, porque Él es el creador de todas las cosas. Te comparto otro dato interesante. Cuando Dios dice que va a guiar a los israelitas por el desierto, dice, yo enviaré un mensajero para que vaya con ustedes. La traducción dice ángel. Y después Dios dice, tengan cuidado en cuanto a cómo tratan a ese mensajero. Mi nombre está en él. Como lo traten a él, así me tratan a mí. En otras palabras, cuando Dios da su nombre o lo asocia con alguien, ese alguien se convierte en una forma de representación o una manera de encontrarse con el Dios que está más allá de todo. Cuando los sacerdotes entraban y salían del tabernáculo, una de las cosas especiales que llevaban era un pectoral con engastes de oro que contenían 12 piedras preciosas. En las piedras estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Y todo esto simboliza que el sacerdote es un representante. Cuando el sacerdote entraba con esos nombres grabados en las piedras, era como si toda la gente de esas tribus estuviera entrando en la tienda. Así que 2 veces en Éxodo 28, esto se describe diciendo, Aarón llevará sus nombres delante de Yahweh. O sea, lo que Aarón debía hacer por Israel era lo que se suponía que Israel debía hacer con el nombre de Yahweh. Es decir, llevar el nombre. Es arriesgado asociar tu nombre a algo. Sí, es un gesto íntimo. Sí. Y el riesgo es que Israel lleve el nombre de Yahweh en vano. Esa es la palabra hebrea shap. Puede referirse a algo que no cumple su propósito. Por ejemplo, en el Salmo 127 dice, si Yahweh no edifica la casa, los que la edifican trabajan en shap sin ningún propósito. No tendrá éxito. No va a hacer lo que se supone que debería hacer. Entonces, Dios ha asociado su nombre contigo, con un propósito para que lo representes. Sí. Así que lleva el nombre de Yahweh con fidelidad.
representa el carácter y la historia de Yahweh con toda tu vida y tu ser. ¿Y cómo se supone que debemos hacerlo? Bueno, de eso se trata el resto de los 10 mandamientos. El número 4. El número 4. Que literalmente dice, recuerda el día de Shabbat. Shabbat significa parar. Bien, entonces sería algo así como, recuerda el día de parar. Sí, considéralo santo. Ok. Así que hay un periodo de 24 horas que mentalmente debemos reconocer como diferente. Y la forma en que nos comportamos en ese periodo de 24 horas también debería ser diferente. Y eso es considerarlo santo. Eso es considerarlo santo, ¿ok? Muy bien. Pero, ¿cómo lo hago exactamente? Durante 6 días harás tu labor y tu trabajo. Pero el 7º día es un Shabbat para Yahweh, tu Elohim. No harás en él ningún trabajo. Bien. Luego viene una lista de quienes deben honrar la santidad de este día de Shabbat. Son tú, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, tu ganado y el inmigrante que está dentro de tus puertas. ¿Son 7? 7. Claro. Por supuesto. Por supuesto. 7 es la palabra hebrea Sheba, que se escribe con las mismas letras de la palabra hebrea Saba, que significa llenar o satisfacer, completar. ¿Y cuál es la última línea del mandamiento? Por tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y él lo hizo santo. Claro, y esto se refiere a Génesis 1. Sí, se nos recuerda que en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Cuando Dios ordenó todo el cosmos. Sí. Él, en cierta forma, estaba trabajando. Sí, claro. Dios genera, movido por amor generoso, algo que no es Dios, pero que está enteramente contenido y sustentado por Dios. Cada día comienza con "y Dios dijo". Luego Dios hace o crea algo. Y luego el día termina con "y fue la tarde y fue la mañana". 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y descansó en el 7º día. El 7º día no tiene esa frase final. Y fue la tarde y fue la mañana del 7º día. Sí. Es un día que no termina. Es el día que no termina. Este es gran día de unidad, plenitud, bendición y participación en la armonía y el shalom. Es entrar en descanso, en un estado de reposo dentro del amor generoso de Dios. Pero, ¿qué pasaría si, como el camino es tan largo? Claro, sí. ¿Cuándo es que descansamos? El universo. ¿Cuándo va a suceder? Exacto. Puedo agendarlo. Sí, o sea, el 4º mandamiento se trata de que Israel debe estructurar sus ritmos de vida cotidianos según esa línea narrativa y luego revivir toda la historia del universo cada semana para que 6 días de trabajo culminen en un 7º día de descanso y se conviertan en una forma de participar en la gran historia de lo que Dios está haciendo y tiene reservado para toda la creación. Yo soy una imagen de Dios. He sido llamado a descubrir la vocación que Dios tiene para mí y que ha puesto en mí. Pero nuestro trabajo no es todo. No es lo que realmente determina el rumbo final de este universo. Así que puedo parar y simplemente disfrutar de las cosas buenas que Dios me ha dado. Wow, sí. En la tradición judía, por lo que sabemos, el 7º día comienza en lo que hoy llamamos viernes al atardecer. Así que va desde el viernes hasta el sábado. Pero luego, Jesús resucitó de los muertos un domingo. Día 1. Primer día de la nueva semana. Y ese es un día de enorme importancia porque marca el amanecer de la nueva creación. Así que las primeras comunidades judías que seguían a Jesús ahora tenían 2 días que querían celebrar como santos. Y había discusiones sobre qué día realmente honraba a Dios y llegó a ser un tema controvertido. Pero el apóstol Pablo vio venir todo esto y dijo, oigan, algunos de ustedes van a considerar distintos días como sagrados y santos, seguramente refiriéndose
refiriéndose al Sabbat. Y él confió en que el Espíritu de Dios guiaría a las personas y a las comunidades para que hicieran uso de la sabiduría y honraran los días que sentían que debían honrar. Ok. Así que este mandamiento es para nosotros. Recuerda el Sabbat, considéralo santo y seamos generosos unos con otros a medida que seguimos a Jesús, porque creo que lo que a todos nos importa es el significado del Sabbat. Claro. Se acerca un tiempo de descanso y podemos parar y disfrutar un poco de ese descanso futuro justo aquí en el presente. Hemos visto los mandamientos del 1 al 4 Sí, y notamos que todos ellos destacan nuestra relación con Dios. sí, hónrame solo a mí. No hagas ninguna representación física de Dios. No lleves el nombre de Yahweh, tu Elohim, con un propósito inútil y honra el descanso del séptimo día. Los primeros 4 mandamientos son sobre los seres humanos y su relación con Dios. Lo interesante es que los mandamientos del 6 al 10, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás o no desearás lo que no sea tuyo, se enfocan muy claramente en nuestra relación con otros seres humanos. Claro. Y en el medio está el mandamiento número 5, que es la bisagra entre cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. La forma en que te relacionas con Dios está muy conectada con la forma en que te relacionas con estos dos seres humanos. Sí. Nota cómo se repite la palabra tú. Tu padre, tu madre, tu Elohim, tu padre y tu madre son los que te dieron la vida. Y tu Elohim es el que te da la tierra, Claro. donde puedes vivir tu vida. Entonces, la forma en que me relaciono con quien me generó y sustentó mi existencia es única y debe ser tratada de una manera especial. Sí. Y ese trato especial se llama honor. Viene del verbo hebreo kabed. Significa ser pesado, tener peso físico. Ok, tiene que ver con el algo de peso o seriedad. Totalmente. Es algo importante. Sí, es significativo. Así que los tratas considerando que tienen importancia. Por ejemplo, veamos Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Al tratar injustamente a alguien que tiene menos que tú, te estás burlando de su creador. ¡Wow! Tiene un gran peso. Tiene enormes implicaciones. Pero luego dice, el que es generoso con el necesitado lo honra. Es como decirle, mereces tener algo, pero también estás honrando al creador de esa persona. Así que honrar a tus padres tiene que ver con respetarlos. Sí. Sin embargo, en la Biblia hebrea, honrar significa compartir, ser generoso y dar apoyo económico. Entonces, lo interesante es que seguramente así fue como Jesús interpretó este mandamiento. Él dice, escuchen, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre y a su madre, oigan, mamá y papá, sé que esperaban recibir mi apoyo en su vejez, pero el dinero que había apartado para hacer eso por ustedes, lo dediqué como ofrenda a Dios en el templo. Lo siento. Así que aparentemente había un vacío legal que permitía disminuir lo que uno daba a sus padres para destinar ese dinero como ofrenda a Dios. Ok. Y para Jesús es exactamente al revés. Jesús se indigna bastante. Pienso que para Jesús honrar a tu padre y a tu madre es la forma de honrar a Dios. Ellos te cuidaron y te generaron y tú puedes devolverles ese cuidado. Y hay algo en ese cuidado recíproco que genera largos días en la tierra.
¿Cómo hace una comunidad para tener una larga vida a través de muchas generaciones? Exacto. Es a través del cuidado recíproco dentro de la misma comunidad. Nuestros padres nos dieron vida cuando eran jóvenes y nosotros podemos ayudarlos sustentando sus vidas en la vejez. Es a través de este cuidado recíproco. Este es el único mandamiento de la lista que contiene una promesa. Para que tengan una larga vida en la tierra. Sí. Y para Jesús, este mandamiento no tenía que ver únicamente con los padres biológicos. Creo que lo que hizo que el movimiento de Jesús en sus comienzos llegara a ser tan influyente socialmente fue que crearon un sentido de familia que iba más allá del linaje y parentesco biológicos. Así que Jesús realmente quiere que expandamos el alcance del quinto mandamiento. El pueblo de Dios debe estimar a los mayores. Sí. Y cuidar a las viudas y honrar a todos los que nos dieron la vida. Y cuando hacemos eso, honramos a Dios y creamos una comunidad que prospera. Hemos llegado al sexto mandamiento. No matarás. En hebreo son solo dos palabras. Lo es la palabra hebrea que significa no. Y luego solo tenemos el verbo ratzach. La palabra ratzach se usa en Primera de Reyes capítulo 21 para describir cuando Acab mató a Nabot para quedarse con su tierra. Por lo tanto, ratzach puede describir un asesinato premeditado. Pero casi la mitad de las veces que aparece esta palabra se refiere a las ciudades de refugio. En el antiguo Israel había 6 ciudades que estaban designadas como un refugio para que un rotzeach, una persona que había matado a otra sin querer, pudiera huir allí. No llamaríamos a eso asesinato. No. Lo llamaríamos homicidio involuntario. Exacto. Por eso se traduce como matar, porque puede ser intencional o no. No matarás. Sí, porque eso es lo que significa ratzah, poner fin a una vida, independientemente de la intención o la premeditación. Claro. Al parecer, la vida humana es tan valiosa que amerita esta prohibición general. No pongas fin a una vida, no lo hagas. La vida es algo tan fundamental, tan importante y tan valioso. Sí. Que la premisa es no mates. No lo hagas. Exacto. Sin embargo, después de los 10 mandamientos, también tenemos otra colección de mandatos para el antiguo Israel. Esto está en Éxodo capítulos 21 al 23. Y estos complementan y amplían las 10 palabras o dichos. Son leyes adicionales que especifican el sexto mandamiento. ¿Qué pasa si matas a alguien por accidente? ¿Qué pasa si es en defensa propia? ¿O para defender tu casa? Estos mandatos abordan todas esas complejidades. Muy bien, pero la primera vez que se menciona el tema de matar es una simple prohibición de 2 palabras. Sí. No mates. No lo hagas. Exacto. El valor de la vida humana es tal que siempre debería hacernos detenernos, frenar. Y asegurarnos de que nuestra prioridad sea proteger la vida. Es la premisa básica. Y tal vez sea relevante señalar que tanto tú como yo, en este momento, no estamos tratando de hacer declaraciones oficiales sobre la legitimidad de la pena de muerte. Sí, o en qué situación puedes defender a tu familia. Sí. O qué pasa si soy un soldado y todo ese tipo de cosas. Eso viene después. Y es necesario que reflexionemos sobre eso. Todos debemos reflexionar sobre esas cuestiones en nuestras comunidades, en nuestro contexto. En otras palabras, el sexto mandamiento es un tipo de literatura sapiencial. Bueno, si damos vuelta, este mandamiento se convierte en un llamado a proteger la vida. Sí, el propósito de los mandamientos de Dios es preservar la vida. Y de los 10, este sexto mandamiento lo deja perfectamente claro. Lo que quiere decir es que lo mejor de nuestro pensamiento, lo mejor de nuestras energías, nuestra mayor sabiduría y nuestra convicción moral se alinean más con Dios
cuando enfocamos todo eso a la preservación y el florecimiento de la vida. Estamos en la séptima palabra de los 10 mandamientos. Sí, que es no cometerás adulterio. En hebreo son dos palabras, lo tin'af, derivadas de la raíz hebrea na'af, que significa tener relaciones sexuales con alguien que ha hecho un pacto matrimonial con otra persona. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué eso es importante? Claro. En Génesis 1, versículo 27 dice, Dios creó a Adán, al ser humano, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Él, es decir, Dios, lo creó a él, es decir, la humanidad. Varón y hembra los creó. La frase imagen de Dios se reemplaza por varón y hembra. Así que una de las formas en que los seres humanos reflejamos la imagen de Dios es siendo diferentes y a la vez también uno. La segunda historia que realmente se enfoca en esto es el relato del Edén, donde vemos a un ser humano solo, un Adán. Y luego, cuando Dios pone al ser humano en el jardín para trabajarlo y cuidarlo, dice, no es bueno que el Adán esté solo. Y después agrega, le haré una eser kenegdo. La palabra eser significa el que libera de una mala situación, o sea, un rescatador. Y la frase kenegdo significa que le corresponde. Ok. O sea, una aliada que rescata y se corresponde con Adán. Pero no le corresponde por ser idéntica a él, sino justamente por ser diferente. Entonces, Dios se convierte en un anestesista. Hace caer a Adán. Hace que Adán se duerma. En un profundo sueño y toma de uno de sus costados. Uno se convierte en dos. Y cuando el ser humano se despierta y la ve, dice, ¡qué increíble! Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada Isha, varona, es decir, mujer, porque fue tomada del Ish, varón. Y luego el narrador interviene en Génesis 2:24 y dice, bueno, querido lector, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, literalmente, se aferrará, se sujetará a su esposa y serán una sola carne. Los dos se convertirán en una sola carne. Así es, una sola carne. Es una forma de describir un lazo familiar. Bien. Hay algo muy especial e importante en esto, que Dios respalda. También es interesante que el matrimonio es una de las principales metáforas para referirse al pacto de Dios con Israel. Claro. Esta debe ser la razón por la que el apóstol Pablo considera que el sexo y el matrimonio tienen implicaciones cósmicas. Vemos esto en su famosa carta a los Efesios, donde dice, los maridos deben amar a sus mujeres, porque cuando aman a sus mujeres, aman a sus propios cuerpos. Sin dudas, está meditando en lo de una sola carne. En el relato del Edén, donde los dos son uno, y luego empieza a hablar del Mesías y la iglesia. El Mesías ama a la iglesia. Sí. Y uno se queda como, ¿qué? Y él dice, este es un gran misterio. Para aclarar, el misterio del que estoy hablando... Sí, explícame ese misterio. Bueno, Pablo dice que cuando en Génesis lee acerca de los dos, el hombre y la mujer convirtiéndose en uno, en última instancia eso es una imagen de Jesús y su pueblo. Es decir, Dios y la humanidad convirtiéndose en uno solo. Bien, entonces eso es lo que se supone que debe simbolizar el matrimonio humano. Al parecer, sí. El matrimonio simboliza el amor inagotable y el interés leal de Dios por hacerse uno con sus criaturas humanas, sus colaboradores. Es asombroso. Sí. Bien, démosle la vuelta. No cometerás adulterio. Si ves a un matrimonio en tu comunidad, su relación es el contexto más importante en el que ambos están aprendiendo a amarse plenamente como seres humanos, el uno con el otro.
protege eso. Ayúdalos. Honra esa relación. Claro. Ahí es donde lo están poniendo en práctica. Por supuesto que no estamos diciendo que en las demás relaciones el amor no importe. Exacto, sí. Pero aquí hay un enfoque particular. Hay un enfoque en el pacto matrimonial que es único, significativo, difícil. No destruyas el matrimonio de otra pareja por causa de tus deseos sexuales. No cometas adulterio. Vamos a hablar del octavo mandamiento. No robarás. Así es. Los mandamientos 6, 7 y 8 son los únicos tres que solo tienen dos palabras en hebreo. Lo tirtzak, lo tinav y lo tignov, que sería no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Forman como una pequeña triada. Es un pequeño bloque. Claro. Estos tres se tratan de cosas que le pertenecen a tu prójimo y que no te pertenecen a ti. Su vida, su matrimonio, sus cosas. Bien. Y tienes que respetar eso. Entonces, no robarás. Sí. La única razón por la que alguien roba es porque quiere beneficiarse de algo de lo que todavía no se está beneficiando. Así que dice, yo quiero eso y voy a tomarlo. Claro. Pero todo lo que tiene mi prójimo es un regalo que Dios le ha dado a él o a ella. Así que una forma de entender el robo en realidad surge de esta creencia, quizás inconsciente, de que yo creo que Dios debería haberme dado ese regalo a mí. Sí. Totalmente, ¿eh? Eso debería ser mío. Tal vez Dios se equivocó. Sí. Sí. Pero una parte fundamental de la historia de Israel es que todo lo que tienen en la tierra lo recibieron como regalo de Dios. Deuteronomio 8, versículo 7. Porque Yahweh, tu Elohim, te trae a una tierra buena, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Claro. Una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Yahweh, tu Elohim, por la buena tierra que Él te ha dado. Todo eso se describe ante todo como un regalo de Dios. Así es. Bien, hay una simplicidad y una belleza en decir, Dios tiene un propósito para lo que nos ha dado a cada uno. Todo es un regalo y puedo estar contento con eso. Sí, ahora vayamos al siguiente paso, que normalmente ha consistido en invertir o dar vuelta a la ley de negativo a positivo. Bien. ¿Hay algo más profundo en cuanto a la responsabilidad que tengo hacia mi prójimo y sus cosas? Deuteronomio 22. No verás extraviado el buey de tu prójimo ni su oveja. Sin falta, los llevarás a tu prójimo. Sí. No te desentiendas. Claro. Ahora, supongamos que tu hermano, es decir, tu prójimo, no vive cerca de ti. O supongamos que no lo conoces. Deberías llevar el animal a tu casa y guardarlo hasta que tu prójimo venga a buscarlo. Entonces, devuélveselo. Esto también es lo que deberías hacer con su burro. Y esto también es lo que deberías hacer con su ropa. Lo mismo harás con cualquier cosa que tu prójimo haya perdido y que tú halles. No tienes permitido desentenderte. Entonces, lo que estás diciendo es, dalo de vuelta. Sí. En vez de preguntarme, ¿puedo estar contento con lo que Dios me ha dado? En realidad podría preguntarme, ¿puedo ayudar a los demás a cuidar sus cosas? Sí, ayúdales a cuidar sus cosas. Es una mentalidad súper generosa. Totalmente. Así es. Realmente tengo que confiar en que Dios me ha dado lo que necesito y aún más. Y que ha hecho lo mismo con mi prójimo. Claro. Y voy a ayudar a mi prójimo a ser un buen administrador de lo que Dios le ha dado.
El noveno mandamiento de los 10. No darás falso testimonio contra tu prójimo. En general, resumimos el significado del noveno mandamiento reduciéndolo. No digas mentiras. Sí, no mientas. Sin embargo, tiene que ver con dar falso testimonio. Primero que nada, con dar testimonio. Aquí en el mandamiento es ta'aneh. Viene del verbo hebreo aná, que es simplemente una pequeña frase utilizada para referirse específicamente a hacer una declaración legal o pública. Es como poner la mano sobre la Biblia. Sí, en el contexto de un tribunal, pero en el antiguo Israel no había tribunales como los que tenemos hoy en día, ¿no? Así es. Ellos tenían las puertas de la ciudad donde se reunían los ancianos de la ciudad. Bien, era el foro público donde la gente iba a plantear su caso y decían, muy bien, ¿cuál es tu versión de los hechos y cuál es tu versión de los hechos? Exacto. Te convocaban a dar tu versión de lo visto, presenciado o vivido, y podía haber distintos tipos de testigos. Lo que aquí se traduce como falso es la palabra hebrea sheker. 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 Un sheker aparenta ser una cosa, pero en realidad no lo es. Es como una ilusión. Sí, es una ilusión. Algo que traiciona, que aparenta ser algo que no es. Te presentas diciendo, yo digo la verdad, soy confiable, soy cierta cosa, pero en realidad eres diferente. Entonces, se pueden decir palabras de sheker o se puede hacer sheker. Porque la instrucción podría haber sido, no mientas. Pero hay algo en cuanto a cómo está formulado este mandamiento que nos dice, de hecho, quiero que solo te enfoques en el aspecto comunitario. Sí, esto se trata de presentar algo falso públicamente. Entonces, estos son los tipos de mentiras que afectan a toda una comunidad. Y eso es tan importante que tiene su propio lugar en los 10 mandamientos. ¿Y por qué es tan importante? Es una excelente pregunta. Bueno, después de los 10 mandamientos, más adelante en los capítulos 21 al 23 de Éxodo, hay muchos otros mandatos que completan los valores presentes en los 10. Y en ellos, esta idea de dar falso testimonio está relacionada con la violencia. ¿Y cómo sería eso? Bueno, aquí tienes un ejemplo de Éxodo 23, versículo 1. Ok. No propagarás informes falsos. No unirás tu mano con el malvado para convertirte en testigo de violencia. ¿Convertirte en testigo de violencia? Sí. ¿Y eso qué significa? Está describiendo a alguien que habla falsamente sobre otra persona en público para que sea acusado y castigado, tal vez incluso asesinado, lo cual es lo que Éxodo 23 dice justo después. Aléjate de acusación falsa para que no causes la muerte del inocente ni del honesto. Ah, ya veo. Entonces podrías ponerte de acuerdo con otros para ser testigo de violencia. Sí, y el testimonio falso de una persona puede hacer que todo un grupo se una en torno a una historia sobre alguien que no es cierta. Claro. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Sí, claro. Eso es injusto y realmente podría devastar a las personas. Sí, especialmente cuando se trata de personas socialmente vulnerables. No permitas que la justicia se distorsione en contra de una persona necesitada en su disputa. Sí, es fácil aprovecharse de alguien que no tiene dinero o contactos. Exacto. Y es por eso que al final de este pequeño párrafo, en Éxodo 23, se menciona a un grupo de personas que son realmente vulnerables a las falsas acusaciones. No oprimas al inmigrante, porque sabes lo que significa ser un inmigrante, ya que ustedes fueron inmigrantes en la tierra de Egipto. Ah, sí, y todo esto se relaciona con la historia de Israel. Sí, ellos eran un grupo vulnerable de inmigrantes esclavizados en Egipto, y Dios está advirtiendo a Israel para que no terminen haciendo a otros lo que Egipto les hizo a ellos, porque eso es lo que inevitablemente sucede cuando damos falso testimonio sobre otras personas en público. Sí. Hay un gran valor en ser defensor de la verdad y protector de quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Entonces, si damos vuelta a este mandamiento, ¿cómo lo diríamos? Defiende, celebra y refuerza el valor de decir la verdad en el espacio público. Para beneficio de todos. Claro. Sobre todo de los más vulnerables. Sí, así es. Si Israel debe ser la luz que brilla en la oscuridad, como la ciudad sobre la montaña, Dios realmente quiere que incluso sus sistemas de justicia comunitarios se distingan de las formas habituales de corrupción y distorsión a las que están expuestos. Esto es lo que está en juego en el 9º mandamiento.
Estamos en el 10º y último de los 10 mandamientos. Lo logramos. Estamos viendo el 10º mandamiento, que tradicionalmente se traduce como codiciar. No codiciarás. No codiciarás. Ahora bien, esa palabra técnicamente es correcta, pero la palabra codiciar en español oculta algo que me parece realmente interesante y que quiero que veamos. Bien. La palabra hebrea aquí es kamad y es la palabra deseo. No desearás la casa de tu prójimo, no desearás la esposa de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Deseo. Deseo. El 10º mandamiento es diferente de todos los demás. Todos los otros se refieren a comportamientos que son observables, acciones que se pueden ver. El deseo es algo completamente interno. Claro. En cierto sentido, el 10º mandamiento vuelve hacia atrás. Sí. Se enfoca en lo que lleva a las personas a asesinar, cometer adulterio, robar y dar falso testimonio. ¿Por qué alguien haría cualquiera de esas cosas? Probablemente haya un deseo que esté guiando sus decisiones. Es el trasfondo de todo. Sí, exacto. Ahora bien, no todos los deseos son malos, como por ejemplo en el jardín del Edén. Yahweh Elohim plantó un huerto en Edén y puso allí al humano que había formado. Y Yahweh Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. Así que todo árbol en el jardín es deseable y se ve bien. Y esa palabra deseable es la palabra hamad. Pero hay un árbol en el jardín que es deseable. Se ve bien, pero te va a matar. Lo cual, por supuesto, no es bueno. Por lo cual, el deseo en sí mismo puede llevar a la vida o a la muerte. Y supongo que la pregunta que plantea el árbol es, ¿cómo se supone que debo saber la diferencia? Sí, debes aprender a escuchar la sabiduría de Dios. Exacto. Así que tiene que ser significativo que toda la sabiduría de las 10 palabras terminen aquí, abordando el deseo humano. Y la sabiduría consiste en entrenar nuestros deseos para alinearnos cada vez más con los deseos de Dios. Y esto es igual a lo que Jesús nos enseñó a orar. Que tu reino venga, Padre, y que tu deseo sea hecho. Muy bien, los 10 mandamientos. O las 10 palabras. Así les llama Dios. No son 10 reglas de una lista que tenemos que cumplir. Exacto. Estas son 10 formas de escuchar la voz y su sabiduría, que pueden llevarnos a una vida más profunda y plena. Sí, también nos invitan a pensar en la historia de la Biblia. Así es. Todo empieza con ¿quién es el Dios de la Biblia? Sí, ¿y qué significa que fuimos hechos para hacer su imagen? Exacto. Puedo representar a Dios fielmente y confiar en que Él va a guiar a toda la creación a su plenitud. Sí, y mientras tanto tenemos esta visión audaz sobre qué significa ser un ser humano. Exacto. El honrar a los que nos preceden, preservar la vida y comprometernos al amor y la generosidad. Usar la verdad para proteger al vulnerable y, en última instancia, alinear nuestros deseos con el deseo de Dios. Ahí están las 10 palabras. 10 temas de importancia cósmica, sobre los que podemos meditar en nuestras comunidades para descubrir juntos la sabiduría de Dios.